Dios te bendiga, ven y pon a prueba tus conocimientos bíblicos. ¿Cuánto sabes de la Biblia? 30 preguntas de la Biblia. Pregunta 1. ¿Quién dijo, tengo sed? A. Pablo. B. Pedro. C. Jesús. D. Juan. Tienes 10 segundos para responder. C. Jesús. San Juan capítulo 19 versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pregunta 2. ¿Qué era David con referencia a sus hermanos? A. El unigénito. B. El menor. C. El primogénito. D. El mayor. Tienes 10 segundos para responder. B. El menor. Primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 14. Y David era el menor. Siguieron, pues, los 3 mayores a Saúl. Pregunta 3. ¿Qué quitó Faraón de su mano y lo puso en la mano de José? A. Brazalete. B. Pulsera. C. Anillo. D. Reloj. Tienes 10 segundos para responder. C. Anillo. Génesis capítulo 41 versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Pregunta 4. ¿En dónde vomitó el gran pez a Jonás? A. En una isla. B. En un bosque. C. En una laguna. D. En tierra. Tienes 10 segundos para responder. D. En tierra. Jonás capítulo 2 versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Pregunta 5. ¿Quién dijo, al que yo besare, ese es, prendedle? A. Pablo. B. Lucas. C. Judas. D. Mateo. Tienes 10 segundos para responder. C. Judas. San Mateo capítulo 26 versículos 47 al 48. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Pregunta 6. ¿Cuántos días caminó Jonás a Nínive, después de ser vomitado en tierra por el gran pez? A. 5 días. B. 3 días. C. 7 días. D. 10 días. Tienes 10 segundos para responder. B. 3 días. Jonás capítulo 3 versículo 3. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Pregunta 7. ¿Cómo se llama la mujer, a quien David vio del terrado, que se estaba bañando? A. Abigail. B. Raquel. C. Betsabé. D. Rebeca. Tienes 10 segundos para responder. C. Betsabé. Segundo libro de Samuel capítulo 11 versículo 2. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando.
Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Pregunta 8. ¿De quién su casa llevó David el arca del pacto cuando Jehová hirió con muerte a Usa? A Obed-edom. B. Isaí. C. Saúl. D. Cis. Tienes 10 segundos para responder. A. Obed-edom. Segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Pregunta 9. ¿Qué le hizo Potifar a José cuando halló gracia ante sus ojos? A. Cocinero. B. Mayordomo. C. Guardián. D. Cuidador. Tienes 10 segundos para responder. B. Mayordomo. Génesis capítulo 39 versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pregunta 10. ¿Qué era Jonás? A. Caldeo. B. Egipcio. C. Hebreo. D. Edomita. Tienes 10 segundos para responder. C. Hebreo. Jonás capítulo 1 versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si te está gustando no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Continuemos. Pregunta 11. ¿Qué preparó Jehová para hacer sombra sobre la cabeza de Jonás? A. Una calabacera. B. Una cabaña. C. Una casa. D. Un árbol. Tienes 10 segundos para responder. A. Una calabacera. Jonás capítulo 4 versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pregunta 12. ¿Quién dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, para que tome venganza de los filisteos por mis dos ojos? A. Pablo. B. Sansón. C. Pedro. D. Gedeón. Tienes 10 segundos para responder. B. Sansón. Jueces capítulo 16 versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Pregunta 13. ¿Quiénes dijeron a Jonás, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal? A. Los marineros. B. Los ancianos. C. Los profetas. D. Los sacerdotes. Tienes 10 segundos para responder. A. Los marineros. Jonás capítulo 1 versículos 5 y 8. Y los marineros tuvieron miedo. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Pregunta 14. ¿Quién le dijo a José, duerme conmigo? A. Mujer de Faraón. B. Una ramera. C. Una viuda. D. Mujer de Potifar. Tienes 10 segundos para responder.
de mujer de Potifar. Génesis capítulo 39 versículo 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Pregunta 15. ¿Cómo se llama la mujer que David tomó luego de que muriera su marido Nabal? A Betsabé. B. Abigail. C. Sara. D. Ana. Tienes 10 segundos para responder. B. Abigail. Primer libro de Samuel capítulo 25 versículo 42. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Pregunta 16. ¿A quién mandó José a poner su copa en el costal del menor de su hermano? A Faraón. B. Potifar. C. Sacerdote. D. Mayordomo. Tienes 10 segundos para responder. De mayordomo. Génesis capítulo 44 versículos 1 al 2. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Pregunta 17. ¿Cuántos hermanos de José descendieron a comprar trigo en Egipto? A 5 hermanos. B. 10 hermanos. C. 3 hermanos. D. 7 hermanos. Tienes 10 segundos para responder. B. 10 hermanos. Génesis capítulo 42 versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Pregunta 18. ¿En qué lugar David hizo pacto y luego le ungieron para que sea rey de Israel? A. Egipto. B. Edom. C. Hebrón. D. Siria. Tienes 10 segundos para responder. C. Hebrón. Segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 3. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Pregunta 19. ¿A los cuántos años empezó a reinar David? A 40 años. B. 7 años. C. 30 años. D. 3 años. Tienes 10 segundos para responder. C. 30 años. Segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Pregunta 20. ¿Quién dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? A. Pedro. B. Pablo. C. Lucas. D. Tomás. Tienes 10 segundos para responder. A. Pedro. San Lucas capítulo 5 versículo 8. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pregunta 21. ¿Quién le dijo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos? A. Sansón. B. Gedeón. C. Goliat. D. Judas. Tienes 10 segundos para responder. C. Goliat.
Primer libro de Samuel capítulo 17 versículos 4 y 43. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Pregunta 22. ¿Qué le dijo José a Faraón acerca de las 7 vacas hermosas? A 7 imperios. B 7 reinos. C 7 años. De 7 naciones. Tienes 10 segundos para responder. C 7 años. Génesis capítulo 41 versículo 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Pregunta 23. ¿A quiénes José les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido? A egipcios. B sacerdotes. C profetas. D hermanos. Tienes 10 segundos para responder. De hermanos. Génesis capítulo 42 versículos 8 al 9. José, pues, conoció a sus hermanos. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Pregunta 24. ¿Cuántas personas había en Nínive, donde Jonás predicó el mensaje de Jehová? A 100,000 personas. B 200,000 personas. C más de 120,000 personas. D menos de 120,000 personas. Tienes 10 segundos para responder. C. Más de 120,000 personas. Jonás capítulo 4 versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Pregunta 25. ¿Qué le puso Faraón a José en su cuello? A collar de metal. B collar de bronce. C collar de plata. D collar de oro. Tienes 10 segundos para responder. De collar de oro. Génesis capítulo 41 versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Pregunta 26. ¿Quién dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? A Juan. B Pedro. C Lucas. D Tomás. Tienes 10 segundos para responder. D Pedro. San Mateo capítulo 16 versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunta 27. ¿Cómo se llama la madre de Salomón, el hijo de David? A Betsabé. B Rebeca. C Sara. D Abigail. Tienes 10 segundos para responder. A Betsabé. Segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Pregunta 28. ¿Cómo se llama la joven que abrigaba y dormía a su lado del rey David cuando era ya de viejo? A Débora. B Marta. C Abisag. D Hulda.
Tienes 10 segundos para responder. Se Abisag. Primer libro de Reyes capítulo 1 versículos 3 al 4. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Pregunta 29. ¿A quién José le dijo: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y darás la copa a Faraón en su mano? A panadero. B. Potifar. C. guardián. D. copero. Tienes 10 segundos para responder. De copero. Génesis capítulo 40 versículos 9 y 12 al 13. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y le dijo José: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Pregunta 30. ¿Quién dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos? A. Jacob. B. Isaac. C. Noé. D. Salomón. Tienes 10 segundos para responder. C. Noé. Génesis capítulo 9 versículos 24 al 25. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Déjame saber en el comentario cuántas preguntas has respondido. Suscríbete también si aún no lo has hecho. Si deseas seguir aprendiendo y poniendo a prueba tus conocimientos bíblicos, aquí te dejo otro video.